Gloria al Señor. Creo que hay... Y a su nombre damos gloria al Señor en esta preciosa hora. Amén. Estamos contentos y agradecidos. Queremos disculparnos ya que tenemos problemas técnicos, pero ya estamos aquí en sintonía a través de Radio Maranata Ministry. Así que recibo un saludo. Si alguien puede compartir, amén, esta poderosa palabra que va a ser expuesta a través de mi persona, amén. Respondemos en nombre del evangelista David Santiago, con la gracia y misericordia de Dios. Y aquí nos congregamos en la iglesia Casa de Salvación, la cual pastorea nuestro amado pastor, amén, el pastor Roberto Márquez, el cual queremos excusar ya que viene de camino, amén. Pero mientras tanto vamos a estar exponiendo la poderosa palabra. Así que recibe un saludo. Estamos contentos y agradecidos del Señor de lo que Dios está haciendo por darnos esta oportunidad de poder estar a través de esta plataforma trayendo una palabra que puede libertar la vida del hombre. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que no hay nada que pueda libertar la vida de un hombre. Solamente la palabra de Dios es la única que tiene el poder y la autoridad para libertar, amén, las vidas que están tal vez atadas, que están viviendo una vida sin fe y sin esperanza. Hoy yo quiero que tú entiendas que solamente Cristo puede hacerte libre, que Cristo es el único que puede romper tus cadenas y darte la felicidad que tú necesitas. Así que si tú lo has probado todo y todo te ha fallado, en esta preciosa noche del Señor te invitamos a que tú pruebes a Cristo, el cual Él no te fallará. Así que estamos a la expectativa, estamos contentos, amén, y agradecidos del Señor por esta gran oportunidad que Dios nos ha concedido. Así que, ¿verdad? Queremos ir rápidamente, ¿verdad? A la palabra, pero no antes queremos dejarles saber a todos los amigos que nos están viendo a través de los medios que puede compartir, amén, y darle share para que otro que pueda escuchar esta palabra sea edificado, ya que, ¿verdad?, hay mucha necesidad y sabemos que la palabra en estos tiempos está escaseando y necesitamos predicar la palabra, porque, como bien dije, es la única que puede darle libertad a esas vidas que están cautivas, sin fe y sin esperanza. Así que yo quiero, ¿verdad?, sin más preámbulo, ir al libro de Santiago, el libro de Santiago, y quiero leer la poderosa palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4, y estaremos considerando desde el versículo 7. Solamente el versículo 7 vamos a estar considerándolo en el libro de Santiago capítulo 4, verso 7. Damos gloria al Señor en esta preciosa noche. Bueno, la poderosa palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, Hijo y con la comunión y el respaldo del Espíritu Santo, y un pueblo, una iglesia que va para el cielo. Amén. Dice la Biblia en el verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vuelvo y repito este verso: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En esta hora yo quiero predicar bajo el tema: sin sometimiento no hay resistencia. Sin sometimiento no hay resistencia. Así que yo quiero hacer una oración por esta poderosa palabra, amén, que va a ser expuesta, va a ser predicada en esta hora. Así que oramos dándole gracias a Dios para que Dios a través de la misma se glorifique a través de los medios, y todo aquel que pueda escuchar esta palabra sea edificado. Vamos al cielo. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia a través de tu amado Jesucristo, dándote gloria y honra, porque tuya es y tú te la mereces. Te pedimos que a través de estos medios tú puedas, Señor, impartir fuerzas al cansado, Padre, multiplicar la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Si hay alguien, Padre amado, que está atado, alguien que está enfermo, alguien que necesita un milagro,
milagro. Creemos en esta hora, Dios, que tú lo puedes hacer a través de estos medios, Padre amado. Enviamos tu palabra en esta hora a cada hogar, a cada lugar donde esta palabra pueda estar llegando, Padre, para que tú te glorifiques de manera especial y rompas cadenas, Dios mío, y fortalezcas, Padre amado, las manos caídas y las rodillas paralizadas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos predicando bajo el tema: sin sometimiento no hay resistencia. Sin sometimiento no hay resistencia. Yo creo que esto es un mensaje que muchos deberían de prestarle atención, porque para poder resistir al diablo tenemos primeramente que someternos a Dios. No hay una manera en la cual tú puedas resistir al enemigo, a vuestro adversario, si primeramente no estamos sometidos a Dios. Y me llama la atención porque buscando el significado de sometimiento o de someterse, dice claramente que significa renunciar voluntariamente al control de nuestra manera de vivir. Yo tengo que repetir esto. Dice: someterse, escuche lo que significa, es renunciar voluntariamente al control de nuestra manera de vivir. Wow. Una de las cosas más difíciles que se le hace al hombre o al ser humano es someterse, porque el hombre, dentro del llamado, cuando Dios llama al hombre, Dios tiene unas exigencias bíblicamente hablando a las cuales tenemos que someternos. Pero el hombre, lamentablemente, una de las cosas más difíciles que se le hace es someterse. Por eso es necesario que tú entiendas en esta preciosa hora que solamente sometiéndote a Dios tú puedes poder resistir al diablo, porque el enemigo, amado, en este último tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no hay una manera en la cual tú puedas resistir las adversidades, los ataques del enemigo que vienen en contra de la iglesia, de cada uno de los creyentes, si no es sometiéndonos a la voluntad de Dios, a los estatutos, a la palabra de Dios. Es como único podemos tener victoria. Por eso es que vemos, amado, que muchos están viviendo derrotados, muchos están viviendo, alabado sea el nombre de Jesús, sin fe y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento. Y cuando un hombre o una mujer vive sin someterse a Dios, lamentablemente están viviendo una vida de fracaso, una vida donde el enemigo está ganando ventaja. Por eso en esta hora yo quiero, amigo, tú que me estás oyendo a través de estos medios, que tú puedas entender que la única manera y la única forma en la cual tú puedes tener victorias en Dios es sometiéndote a su palabra, es sometiéndote, alabado sea el nombre del Señor, amén, a los estatutos bíblicos, porque no hay otra manera en la cual tú puedas ganar victoria si no es sometiéndote a Dios. Wow, esto es tremendo, porque la Biblia nos habla claramente, amado, de cómo anda el enemigo, sutilmente, atacando la iglesia, atacando los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Hay un ataque, hay una guerra continua, y esta guerra, mi hermano, es 24/7, o sea, es una guerra, como dicen por ahí, sin cuartel, donde el enemigo está continuamente buscando la forma y la manera de buscar cómo destruirte y cómo detenerte. Y no hay una forma en la cual tú puedas, amado, poder tener victoria si tú no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, si tú no estás viviendo conforme a los estatutos de Dios. No hay una manera, porque esto no es con tu fuerza. Hoy en día están muchos peleando con sus propias fuerzas. ¿Y cómo es que tú peleas con tus propias fuerzas? Sencillo, tú peleas con tus propias fuerzas cuando tú tratas de hacer las cosas, alabado sea el nombre del Señor, óyeme, a través de tu esfuerzo. Con tu esfuerzo tú no puedes lograr nada. Tú necesitas entender que tú dependes de Dios. Tú necesitas entender, alabado sea el nombre de Jesús, que tú necesitas estar bajo la cobertura de Dios para poder tener grandes victorias, porque de otra manera seremos fácilmente derrotados por las adversidades de vuestro adversario. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Y es por eso, amado, que tenemos que estar sometidos a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Mire, mi hermano, aquí
esta pelea y esta guerra la podemos ganar solamente entendiendo que Dios es el que pelea vuestras batallas. Dios es el que pelea vuestras guerras y vosotros tenemos que estar tranquilos. Pero esto se lleva a cabo sometiéndonos a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, amén. Gloria al Señor, nos gozamos. Vamos, David. Aleluya, llegamos un poquito, ¿verdad? Rezagado porque estábamos en una reunión. Eso es. Gloria al Señor, pero estamos aquí, ¿verdad? Para poder gozarnos en la bendición del cielo. Gloria al a Dios. Señor. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Ese es el tema que, ¿verdad? El Señor, amén, nos ha dado para esta noche. Sin sometimiento no hay resistencia. Y que claramente, ¿verdad? Pensando bien en el tema, si algo, ¿verdad?, necesita el creyente de hoy en día, Aleluya. si algo necesita la iglesia de hoy en día, amén, es poder resistir, gloria al Señor para siempre, esa capacidad de resistencia, amén, que Dios da, amén, pero lo que estamos viendo en este último tiempo, estamos viendo personas que, ¿verdad?, no están resistiendo. Eso es. Está llegando el día malo, están llegando los días difíciles, los días donde ciertamente, ¿verdad?, hay unas dificultades que llegan a la vida de todo creyente y estamos viendo que no hay una resistencia. Vemos las personas que se convierten, gloria sea el Señor, pero en algún momento no permanecen. Eso es. En algún momento la resistencia no la tienen, llegan los días, amén, que vienen la prueba, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que ser probados. Amén. Y en ese momento no hay resistencia. Entonces, si nosotros nos comenzamos a buscar, podemos buscar una diversidad de razones por qué la gente no está resistiendo. Alguien pudiera decir, bueno, es que no están orando. Alguien pudiera decir, bueno, es que no están leyendo la Biblia. Alguien pudiera decir, es que no están ayunando. Y todas esas son razones válidas, ciertamente, ¿verdad?, de cosas que causan un efecto en la vida de aquella persona que se aleja de esas cosas. Pero ciertamente la verdadera realidad de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando es ciertamente todo eso se engloba en una sola palabra. Todo eso se pone en una sola palabra. Y bien claramente lo dice ese versículo. Amén. Comenzando, dice someteo. O sea, todo engloba en el sometimiento. Amén. Porque con nosotros oramos porque nos sometemos a Dios. Nosotros leemos la Biblia porque nos sometemos a Dios. Nosotros ayunamos porque nos sometemos a Dios. Porque todo eso es parte del sometimiento de la vida de un creyente. Entonces, estamos encontrando que entonces la falta de sometimiento a Dios, la falta, amén, de buscar a Dios, la falta de seguir las reglas de Dios, la falta de obedecer los mandamientos que ya están escritos para la salvación y el beneficio de nosotros, es lo que está causando una falta de resistencia en la vida de los creyentes de esta época. Eso es. Por eso es que estamos viendo que esta falta de sometimiento está creando, amén, en algunas personas que se estén, ¿verdad?, evadiendo, está creando que algunas personas estén dejando sus responsabilidades porque no están resistiendo, no tienen fuerza para resistir. Gloria. Y es que no puede haber una fuerza para resistir si no hay un sometimiento, porque es a través del sometimiento a Dios, es a través de ese sometimiento, de esa sujeción que nosotros tenemos a Dios, es que nosotros vamos adquiriendo, amén, la resistencia para poder enfrentar un enemigo que no se va a quedar con los brazos cruzados a la vez que alguien decide servirle a Dios. Gloria. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Hay gente que se convierte y pensó que se le acabaron los problemas y pensó que todo va a ir bien y pensó que ya no va a pasar más nada. Ciertamente, amén, en cuanto nosotros aceptamos a Cristo y los que ya estamos en este camino caminando hace un tiempito, entendemos de que nos convertimos a Cristo, entramos en una batalla contra nuestro enemigo. Eso es. Y de la única manera que nosotros hemos podido, amén, quizá permanecer y mantenernos aparte de la dependencia de Dios, ha sido que nosotros hemos tenido que buscar someternos a Dios para que Dios nos dé a nosotros esa fuerza y esa resistencia que necesitamos tener cuando llegan los días malos. Eso es. Pero la falta de resistencia es lo que está creando, amado, la resistencia. Mire, es bueno alabar a Dios, es bueno adorar a Dios, es bueno hacer todo este tipo de liturgia cristiana,
de toda esta dinámica que la palabra nos enseña, pero ciertamente si yo voy a alabar a Dios y no tengo resistencia, si yo voy a alabar a Dios y no tengo esa resistencia, canto un coro, pero el martes se levantó un ataque en contra de mi casa, de mi familia, y entonces yo no me desaparezco. ¿Dónde está la resistencia? ¿Por qué? Porque no es que cantemos un coro, no es que adoremos a Dios, no es que alabemos a Dios, no es que hagamos todas estas cosas que son buenas. Sí, es que nos sometamos a Dios. Nos sometamos a Dios. O sea, pongamos nuestra vida en el control de Dios. Pongamos nuestra vida a la sujeción de Dios. Pongamos nuestra vida, amén, al sometimiento de la palabra, de lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. La única oportunidad, hermano David, que el enemigo tiene en la vida de un hombre es la que el hombre le da. No hay otra, la única oportunidad. Entonces, el enemigo, y aquí no es que exaltamos, amén, al enemigo, pero sí podemos desmascarar las maquinaciones del enemigo y la manera en que el enemigo trabaja. Y estas son cosas que quizás bíblicamente no aparecen literal, porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones. Correcto. Pero en el paso de la experiencia y de las historias que están en la Biblia, nos damos cuenta que el enemigo, amén, a la hora de atacar siempre va a ir a la debilidad de la persona, siempre va a atacar ese punto débil de la persona, siempre va por ahí. ¿Por qué? Porque cuando la persona está vulnerable es cuando el enemigo puede prosperar sobre él, pero cuando la persona está sometida a Dios, viviendo lo que dice la Biblia, esforzándose para agradar a Dios, entonces el enemigo no puede jugar con la persona, no puede entrarle a la persona, no puede prosperar pero cuando hay debilidad, cuando no hay un esfuerzo por vivir para Dios, porque el sometimiento es sujetarse a las reglas establecidas por la palabra, sujetarse a lo que Dios estableció. ¿De qué manera Dios quiere que tú vives? Si Dios, mire, el sometimiento lo podemos abarcar de muchas maneras. Nosotros podemos hablar del sometimiento de lo que dice la Escritura, y nosotros podemos hablar del sometimiento de aquellas cosas que personalmente, individualmente, Dios está tratando con las personas. Hay personas que Dios le ha dado un trato, amén, y lo podemos quizás categorizar diferente a otros. Hay personas que Dios le ha dicho: estas cosas yo no quiero que tú las hagas, esta es la manera en que yo quiero que tú vives, esta es la manera en que yo quiero que tú realices las cosas. Pero cuando nosotros no salimos de ese sometimiento, entonces entramos en la debilidad. Es cuando no vamos a tener resistencia, porque Dios sabe lo que a mí me hace daño, porque Él me creó, porque Él es Dios y lo sabe todo. Dios sabe lo que exactamente me puede contaminar, y si Dios me dice que me mantenga alejado de cierta dinámica, de ciertas cosas, es porque Dios sabe, aleluya, que eso a la larga me va a afectar. Pero si yo no me someto a Dios y no le hago caso a Dios, que Dios me dijo no hagas esto, y yo lo hago, entonces cuando el enemigo venga a buscarme de manera de que pueda atacarme, yo no voy a poder tener la resistencia. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy sometido, y la falta de sometimiento es desobediencia a Dios. Entonces la desobediencia no me da la habilidad ni la capacidad para poder enfrentar al enemigo, porque el enemigo va a venir como quiera. Ahí está bien claro: someteos pues a Dios, resistir al diablo. El enemigo va a venir como quiera, le va a venir al pastor, le va a venir al evangelista, le va a venir al laico, le va a venir al ujier, le va a venir al diácono. No importa el rango ministerial, no importa la posición que Dios haya puesto a alguien, el enemigo va a venir como quiera y va a hacer fuerza, pero esa fuerza va a depender del sometimiento que yo tenga a Dios. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, si yo no estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga, yo no le puedo echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque el enemigo me va a vencer con su fuerza. El enemigo me va a empujar hacia atrás con su fuerza, porque hay una área donde él sabe que yo estoy fallando, hay una área donde él sabe que yo no la estoy cumpliendo, y es por esa área que él va a querer meterse, introducirse y crear un efecto de tal manera que pueda haber, amén, una consecuencia. Pero la Biblia es clara: resistir. Pero yo resisto obedeciendo a Dios, yo resisto sometiéndome a Dios. Te puedes encerrar 10 días de ayuno en un cuarto, pero si no hay sometimiento a lo que Dios dice, si no hay sometimiento a la palabra, si no hay sometimiento a las cosas establecidas, esos 10 días se pueden tornar en agua. Aleluya, porque cuánta gente después de un ayuno se han caído. Es así.
¿Por qué? Porque hay una área donde no se han velado y no se han sometido a Dios, y hay que someterse porque Él es el que nos conoce, Él es el que sabe lo que nos afecta, Él es el que sabe lo que no nos afecta. Por lo tanto, hay que vivir la palabra y también vivir aquellas cosas que de manera personal y de manera individual Dios está tratando con nosotros, con cada persona. Eso es amén. Eso es así. No, es así, es así. Fíjate, pastor, Dios me traía a memoria la historia de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón fue escogido por Dios en un momento, en un tiempo de crisis, donde había una guerra, pero Dios lo escogió con un propósito de traer libertad a este pueblo que estaba esclavizado por los filisteos. Ahora, lo que me llama la atención es que este hombre tenía las herramientas, Dios le había dado poder, pero ¿qué pasó? Que el enemigo buscó la forma, porque mientras Sansón estaba sometido, no había enemigo, no había nada que pudiera detener a este hombre. Porque estaba sometido a Dios, pero no fue cuando este hombre comenzó a descuidar el sometimiento. Hay un problema grave cuando usted comienza a descuidar el sometimiento. Este hombre se le habían dado unas instrucciones, como Dios nos ha dado unas instrucciones a nosotros a seguir a través de la Biblia. Ahora, el problema es que cuando nosotros no seguimos esas instrucciones, no vivimos conforme a los estatutos que Dios quiere que nosotros vivamos, ahí nosotros comenzamos a salirnos fuera del orden y dejamos ese sometimiento que Dios está demandando de nosotros, y ahí es cuando comenzamos a perder ventaja. Por eso es que la Biblia dice claramente que cuando el enemigo comenzó a atacar a Sansón, comenzó a atacarlo ¿por dónde? Por las debilidades, porque aquel hombre cuando está sometido a Dios, las debilidades van a buscar la forma de ¿qué? De detenerlo. ¿Ves? Las debilidades van a buscar la forma de paralizarlo, y es por eso que tú tienes que entender en esta preciosa noche que lo que te va a llevar a contrarrestar el ataque del enemigo, lo que te va a llevar a tú poder resistir al enemigo cuando venga en tu contra, es el sometimiento. Mira, algo que me llama la atención es algo que el apóstol Pablo dijo en un momento dado. Y Pablo dijo en un momento dado: mas ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. O sea, para que Pablo pudiera expresarse de esta manera, es porque Pablo estaba sometido. O sea, Pablo estaba muerto a sus deseos. Pablo estaba muerto a su concupiscencia, para que entonces Cristo pudiera manifestarse en él. Por eso cuando el enemigo viene a atacarte, ¿sabes con quién se encuentra? No se encuentra con Marque, no se encuentra con David, se encuentra con Cristo. Por eso es que es ahí donde nosotros podemos resistir al enemigo, porque con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos resistir al enemigo. Tiene que ser a través del poder de Dios. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claramente, y eso es claro. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros puntos débiles. Amén. Nosotros tenemos que entender. A Sansón le dieron unas ordenanzas, siguiendo esa coyuntura. Amén. A Sansón le dieron unas ordenanzas y él nació bajo una ley que se llama la ley del voto nazareno. Y eso tenía una regla. Amén. Él se tenía que dejar el pelo largo. Amén. Él no podía tener contacto con animales muertos. Él tenía que vivir, él no podía beber vino. Él tenía que... Lo que pasó con Sansón fue cuando rompió la regla, y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Cuando la gente rompe las reglas que están establecidas por Dios y comienzan a imponer su propia regla, porque le pasa como a Sansón. Sansón comenzó a romper las reglas y comenzó a entrar en el terreno donde Dios le dijo que no entrara, y como no veía un efecto y una consecuencia de inmediato, siguió ahí en ese terreno hasta que terminó como terminó, sin pelo, sin ojos, y muriendo allí con todos los filisteos. O sea, sencillamente, para que yo pueda poder resistir, yo tengo que estar sometido a Dios, porque va a haber un momento, porque vamos a poner esto en una gráfica. Amén. Para que los que nos están escuchando puedan escuchar, puedan entender mejor. Esto hay que ponerlo como dos hombres que están haciendo fuerza. Amén. Que se están resistiendo, porque la palabra resistencia significa oponerse el uno al otro. Entonces, hay dos hombres que están haciendo fuerza, resistencia. Uno está empujando hacia la izquierda y el otro está empujando hacia la derecha. En algún momento, estos hombres van a comenzar a ver cuál es la parte débil por la cual yo puedo agarrar
a esta persona y la puedo echar hacia atrás. Y de esa misma manera es que el enemigo trabaja. Él comienza a hacer resistencia con nosotros y es lo que él está buscando, a ver dónde es que fulano no se somete a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde es que fulana no se somete a Dios? Espérate, ¿dónde es que está la flaqueza de esta mujer? ¿Por dónde yo la puedo tumbar? Y comienza a hacer resistencia, pero cuando encuentra a un hombre y a una mujer sometida a Dios, va a tener que irse, no va a poder. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que hay gente que se está cayendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo vio algo, vio un movimiento raro, vio un descuido, vio en la vida de esa persona que esa persona lleva unos días sin orar. Y el enemigo se dio de cuenta en la actitud, el enemigo se dio de cuenta en el trato hacia el semejante, hacia su familia. Este está descuidado, ahora le voy a hacer fuerza. Y cuando comienza la fuerza, como esa área no está sometida a Dios, porque yo estoy poniendo dos personas, pero muchas veces el enemigo usa a alguien para hacerte la fuerza. Entonces viene un hermano y te ofende. Ahí está la resistencia. Y comienza la ofensa. Y el enemigo sabe que como tú no estás orando, que como tú no estás buscando a Dios, el enemigo sabe que ese dardo, que esa ofensa te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque ahora estás en el templo con la cabeza para abajo. Ahora estás en tu casa diciendo, chacho, este hermano me hirió, yo no sé qué está pasando aquí. Esta herida, yo no quiero volver para la iglesia. Y el enemigo está escuchando todas esas cosas y dice, está funcionando. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a Dios, entonces no es que tú pasas la ofensa por alto, es que la ofensa no va a tener la fuerza para detenerte. Eso es amén. Wow. No, esto es una poderosa palabra, verdaderamente que pastor, esta palabra me ha ministrado, porque hay una guerra, la Biblia lo dice, entre el espíritu y la carne. Entonces dice que ambas se oponen entre sí. Esta es la guerra de la cual tú estabas hablando, de la batalla, de la guerra. Ahora, la Biblia dice que el espíritu está presto, pero la carne ¿qué? No quiere. Es débil, o sea, no quiere. Entonces, tú tienes que entender que para tú poder fortalecerte, tú tienes que comenzar a alimentar lo espiritual. Tú tienes que comenzar. ¿Cómo tú alimentas lo espiritual? Bueno, pues a base de un sometimiento, a base de una consagración. Entonces, esta es la manera y la forma en la cual nosotros vamos a poder tener victoria. Porque el problema es que cuando una persona no se somete a Dios, está tratando de lograr algo con sus propias fuerzas. Y la Biblia dice que apartado de Dios nada podemos hacer. Claramente, este es el A, B y C del Evangelio. Esto es algo sencillo. Para tú poder tener victoria, tú tienes que estar agarrado del Señor, agarrado de Cristo, y ahí es cuando tú vas a poder ver la mano de Dios obrando a tu favor. Eso es así. Por eso es que este versículo, que es un versículo muy popular, es un versículo que todo el mundo conoce, pero estamos diciéndole a la gente que resista sin someterse. Entonces resiste al diablo, pero no estamos diciendo que se sometan a Dios. O sea, la resistencia es más que un coro. La resistencia resiste la prueba. Eso es más que cantarlo, y lo cantamos y nos gozamos, pero resistir, esto es más fuerte, porque estamos hablando de que para yo poder resistir, yo tengo que someterme en oración a Dios. Yo tengo que buscar a Dios, porque yo tengo dentro de mí, amén, un enemigo que es mi concupiscencia. Y si yo no vivo dominándola, si yo no vivo sujetándola a Cristo, sujetándola a la palabra, por mi propia concupiscencia, el enemigo me puede tumbar. Por mi propio deseo, el enemigo me puede tumbar. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo mis deseos en sometimiento a Dios. Y el problema que a veces tenemos es que el enemigo logra vencer a muchos creyentes porque el deseo de ellos puede más que el deseo de Dios. Porque yo deseo esto y Dios tiene que entenderlo. Porque yo deseo esto y yo no sé por qué Dios quiere que yo esté viviendo de esta vida. Porque yo no sé, esto yo no deseo hacerlo. Entonces, ese problema que tenemos, por eso que un día yo prediqué bajo el tema, esto es más que un deseo. ¿Por qué? Porque no es simplemente desear que quiero prosperar en este camino, que quiero continuar hacia adelante. No, es que yo tengo que someterme. No hay otra manera. No hay otra manera. Si yo oro y no me someto, no hago nada. Si yo ayuno y no me someto, no hago nada. Si yo adoro a Dios y no me someto, no hago nada. Por eso es que cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de ese sometimiento que cada creyente debe tener delante de Dios. Y por eso es que el enemigo ha logrado, ¿verdad?, derribar a muchos, y eso lo decimos
¿verdad? Lamentablemente ha derribado a muchos. ¿Por qué? Porque en algún momento no se han sometido a Dios y han dejado que el enemigo, cuando hizo la fuerza, encontró que no había resistencia. Y si algo está pasando ahora mismo a nivel mundial, es que estamos encontrando que hay una parte de muchas congregaciones que no están resistiendo. Hay creyentes que no están resistiendo. Pero cuando el enemigo encuentra resistencia, él entiende que hay un hombre sometido a Dios. Cuando él encuentra resistencia es porque hay una mujer, porque si no hay sometimiento no hay resistencia. ¿Sabe? Nadie que no esté sometido a Dios va a poder ver las maquinaciones del diablo. Nadie que no esté sometido a Dios va a poder ver los planes de Satanás. El que viene a la iglesia pero no está sometido a Dios está ciego, porque en el sometimiento a Dios y en la búsqueda de Dios y en el cumplir con las reglas de Dios es que va a venir la resistencia. Y cuando venga la resistencia, tú vas a saber que es el diablo, que no es el hermano. Tú vas a saber que es el diablo, que no es el vecino. Tú vas a saber que es el diablo, que no es tu familiar, que es el diablo que quiere envolverte, que es el diablo que quiere engañar tu mente de tal manera que tú mismo cometas el error y él pueda salir airoso en esa batalla sobre esa persona. Pero Dios está buscando en esta noche gente que se le pare de frente, gente que diga: yo voy a resistir sometido a Dios aquí, y yo voy a resistir, y lo que Dios me diga, eso es lo que voy a hacer, y lo que Dios quiere que yo haga, y lo que Dios quiere, y de la manera en que Dios quiere que yo viva, de esa manera voy a vivir. Eso es. Fíjate, hay un verso tremendo que me llamó la atención, porque la Biblia dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder, pero aquí viene, de dominio propio. O sea que el Espíritu Santo nos da el dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos someternos. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros, si no es por el Espíritu Santo, no podemos someternos. ¿Sabe? Entonces nosotros tenemos que entender que para poder someternos tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar el dominio propio para nosotros poder vencer esas guerras y esas batallas que van a llegar a nuestra vida. O sea, esas debilidades que van a llegar a tu vida, que tal vez hoy te están venciendo. ¿Cómo tú las vas a poder contrarrestar? ¿A través de qué? Del dominio propio. Pero el dominio propio no el tuyo, sino el que viene por medio del Espíritu Santo. Porque el hombre no tiene la fuerza para poder combatir en esta guerra, para poder combatir en medio de esta batalla. ¿Por qué? Porque esta guerra es una guerra espiritual. La Biblia lo dice claramente en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, hablando claramente contra quién es nuestra lucha y contra quién es nuestra guerra. ¿Contra quién? La Biblia dice claramente que es contra las huestes de maldad. O sea, que hay una guerra espiritual donde el enemigo, si no es por medio de la cobertura de Dios, si no es por la fortaleza que viene a través del Espíritu Santo, no podemos vencer. Eso es así. Por eso es que Efesios 6:13 dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, cuando hablamos de la armadura de Dios, estamos hablando de sometimiento, porque la armadura de Dios era simbólica, y Pablo estaba ilustrando de una manera analógicamente, estaba ilustrando la armadura que usaba el soldado romano, y la estaba usando de una manera espiritual. Entonces es el sometimiento, porque estaba hablando del yelmo de la salvación, estaba hablando de la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu. Todos son sometimiento, el escudo de la fe. O sea, son cosas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que nosotros podemos resistir al diablo es con la fe. Es con la fe. Por eso es que la Biblia nos da una serie de ejemplos donde podemos, amén, combatir al enemigo a través de la fe, porque una de las cosas que a veces falta en un creyente es la fe, porque pone la mirada en lo que está pasando, en las realidades que está viviendo. Entonces, con la fe nosotros combatimos, porque el enemigo te puede decir te mueres, el enemigo te puede decir voy a hacer esto con tu casa, pero si tú tienes fe, tú le respondes, aleluya, tú apagas esos dardos con el escudo de la fe, porque la fe es aquellas promesas que Dios te ha entregado, y con las promesas se convierte en una espada, y con esa espada tú comienzas a pelear, y comienzas a pelear con la palabra. Por eso fue que Cristo le dijo a Satanás en aquel momento, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Cristo no se le quedó callado al diablo. La gente no se le puede quedar callada al diablo. Cuando el diablo quiera bombardear tu mente y meter mentira y
y meter engaño. Tú tienes que sacudirte, tú tienes que levantarte, tú tienes que decir, pero ¿cómo es? No, mira lo que dice la Biblia aquí, mira lo que Dios me ha dicho a mí, mira la promesa que mi casa tiene, y hay que resistir. Y va a llegar un momento que Satanás dice, no puedo con este, no puedo con esta, me tengo que ir, porque la Biblia así lo declara. Eso es amén, eso es amén. Y algo que me llama la atención es que cuando Cristo fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ajá. O sea que si Cristo, en otras palabras, si nosotros vamos solo al desierto, allí quedamos en el desierto, pero cuando vamos por el Espíritu, o sea, el Espíritu nos va a llevar, pero nos va a llevar para darnos la victoria. Por eso es que hay que estar en el Espíritu. Hay que mantener nuestra vida fortalecida espiritualmente para nosotros poder tener victoria. Y como bien dijo el pastor, amén, tenemos que entender que para poder vencer tiene que ser a través de la palabra, porque como único contrarrestó Cristo al enemigo en el desierto fue a través de la palabra, diciéndole, porque escrito está. Eso es así. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, aquí vemos a Cristo resistiéndolo y él tuvo que salir. Yo no puedo más con Cristo, no lo puedo vencer. O sea, esto nos indica que cuando nosotros resistimos al enemigo y el enemigo quiere poner pensamientos en nuestra mente, y el enemigo te dice, deja de adorar, deja de orar, deja de ir a la iglesia, no le creas a Dios, pero tú lo resistes y tú le dices, no, yo no voy a hacer. Tú tienes que ser obediente para Dios, pero un desobediente para el diablo. Tú tienes que ser desobediente. Tú no puedes hacerle caso a lo que él dice. Cuando tú lo resiste, sometido a Dios, y este hombre sigue orando, y este hombre sigue viviendo la palabra, y este hombre sigue amando a los que los ofenden, y este hombre y esta mujer está ahí, el enemigo dice, me tengo que ir de aquí, ya yo no encuentro qué hacer con este, ya yo no encuentro qué hacer con esta. ¿Por qué? Porque hay una mujer, hay un hombre, hay una familia sometida que le está enfrentando, que le está presentando batalla. Cuando el enemigo venga, el enemigo tiene que encontrar en tu casa a alguien con quien pelear, porque cuando él encuentra con alguien con quien pelear, él sabe que esa batalla no la tiene fácil, y él sabe que si con quien está peleando está sometido a Dios, él va a tener que salir huyendo. Wow, no, tremendo. La situación que está ocurriendo, pastor, que yo me doy de cuenta, es que al hombre, una de las batallas más grandes que el hombre tiene es la de someterse. Y por eso es que hoy en día estamos viendo tantas personas, lamentablemente, ¿verdad? Cayendo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque el problema es, amado, tú que me estás oyendo, que yo sé que esta palabra te está ministrando, tú tienes que entender algo, y es claro lo que estamos aquí enfatizando, y es que todo el fin de este mensaje es que tenemos que estar sometidos a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Aquí no hay otra vía en la cual tú puedas obtener victoria si no es sometido a Cristo. Eso es así. Mire, ya vamos resumiendo, nos quedan como 5 minutos. Gloria al Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, pero estos dos versículos van juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, punto y coma, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, tú no eres el único que está peleando esta batalla. Eso es. Hay gente alrededor del mundo resistiendo al diablo. Por eso es que la Biblia dice que hay un hijo de impiedad, hay un inicuo que no se puede manifestar porque al presente hay algo que lo resiste, se opone, y ese es el Espíritu Santo sobre la iglesia. Una iglesia sometida a Dios, un hombre sometido a Dios, una mujer sometida a Dios, un joven sometido a Dios. Es una resistencia para Satanás. Satanás juega con aquel que vive doble vida. Satanás juega con aquel que hace lo que quiera. Satanás juega con aquel que no se somete al pastor. Alábala a quien puede. ¿Sabe? Esto es algo que es una resistencia, pero para yo poder resistir, yo tengo que sujetarme, yo tengo que someterme a Dios y dejar que Dios sea el que guíe, domine todas mis maneras de ser aquí en la tierra. Wow. No, verdaderamente que yo sé que este mensaje, pastor, ha ministrado. Primeramente administró mi vida, porque verdaderamente hay algo que el enemigo va a buscar la forma a través de diversas estrategias.
y es el de que tú nunca te sometas a Dios. Y el problema de esto es que si tú no te sometes a Dios, tú te estancas espiritualmente. Si tú no te sometes a Dios, tú eres propenso para que el enemigo te destruya fácilmente. Y es por eso, amado, que si tú en esta hora tú te estás identificando con esta palabra, ¿por qué? Porque tú te estás dando de cuenta que han llegado situaciones, han llegado guerras a tu vida, han llegado tentaciones a la cual tú estás cediendo fácilmente, es porque tú necesitas someterte a Dios. Someterte a Dios. No hay otra, aquí no hay otra forma. Lo que te va a dar la victoria es someterte, es buscar, amén, mantener esa relación que tenemos que mantener con el Señor para poder vencer. Eso es así. Por eso es que esa es la palabra que el Señor nos ha puesto en esta noche. Y podemos, esto no es una palabra que quizá una hora no nos da, pero simplemente sin sometimiento no hay resistencia. Eso es. No hay resistencia, no vamos a poder vencer. Tienes una lucha en tu casa, tienes una lucha, el enemigo tiene agarrado a uno de tus hijos, el enemigo está tirándote con todo lo que él tiene. Sométete a Dios. Vive sometiéndote a Dios. Que a la larga el enemigo tiene que soltar. Eso es amén. Va a tener que soltar porque él no puede más que Dios. Él no puede más que la palabra que Dios te ha dado. Eso es amén. A la larga va a tener que soltar. Así que tremendo, nos gozamos una bendición poderosa. Vamos a mirar quizás algunas de las peticiones o saludos que a veces la gente están ahí en la radio. Amén, eso es. Tenemos por aquí a Alex Díaz, oración por su matrimonio. Tenemos también a Heidi Meléndez, oración para su vida. Tenemos a Pedro, oración por su matrimonio y por su hogar que se ha dividido desde Guatemala. Nos está escuchando, amén. Dios te bendiga, Pedro. María González, oración para que Dios la dirija a una iglesia y mañana va a una cita para hacer, tiene una mamografía y unos estudios para que la pongamos en oración. Amén. Amén, amén. Eso sí, es. Así que vamos a hacer oración, gloria al Señor, por estas peticiones, ¿verdad?, que han entrado y por muchos más que están ahí. Yo sé que esta palabra ha llegado a todos de manera especial y de manera poderosa. Así que vamos a hacer una oración, hermano David. Amén. Padre, en esta hora, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor amado, agradecido, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder exponer tu palabra, Señor, a cada una de las vidas y las almas que nos están escuchando a través de estos medios. Te pedimos, Señor, a la distancia, Padre, que sea tu Espíritu Santo a través de los medios fortaleciendo, dando fuerza, Padre amado. Mete tu mano, Dios mío, sana, Padre. Haz milagros, Dios mío, en esta hora, Señor. Creemos que todavía tú sigues sanando. Te pedimos por Alex Díaz, por Heidi Meléndez, por Pedro, por María González. Padre, en esta hora, Señor amado, los depositamos, Dios mío, en tus manos, creyendo, Dios mío, que las peticiones, Padre, que ellos han pedido en esta noche serán contestadas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creyendo, Padre amado, de que tú, Señor, obrarás conforme a tu voluntad. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Así que qué bendición, ¿verdad?, poder estar aquí. Eso es. Estamos aquí, ¿verdad?, los miércoles a las 10 de la noche a través de Radio Maranatha Ministry. Amén. En la parte, ¿verdad?, posterior aparece la dirección de la iglesia. Si usted no tiene una iglesia, está en Tampa o cerca de la ciudad de Tampa. Ahí también aparece el número telefónico. Nos puede escribir al 8320141. Amén, y gustosamente le podemos atender. Así que esto ha sido una bendición. Amén. Así que todos los miércoles, mientras, ¿verdad?, Dios lo permita, Dios mediante, pues estaremos por aquí, ¿verdad?, con una palabra de poder en este, ¿verdad?, en este programa, el poder de la palabra, porque Dios tiene una palabra de poder para ti. Así que gracias a nuestro hermano David, amén, que ha estado con nosotros en este día. Yo sé que no va a ser la última vez que estará con nosotros, así que esperamos en el Señor. Saludamos a todos, amén, y a todos los que han estado en la iglesia ahí conectados. Vi varios hermanos de la iglesia conectados. Les saludamos también de manera especial, amén, así nuestro saludo. Recuerde que esta es la iglesia Casa de Salvación, amén, que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, pastoral aquí en la ciudad de Tampa, Florida, amén, y estamos, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor, y nuestra meta es poder llegar al cielo. Amén. Así que, hermano David, gracias por estar aquí y vamos para adelante. Ha sido un privilegio, pastor. Y gracias a nuestro hermano Roberto, que siempre nos ayuda en la parte técnica. Amén. Tuvimos unos problemitas al principio, pero ya esperamos que, ¿verdad?, vamos a seguir trabajando para que la próxima ocasión pues podamos tenerlo ya arreglado. Señor. Así que recuerden que esto es Radio Maranatha Ministry, una emisora que nació en el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Que Dios te bendiga y para adelante.